estatutos son las reglas que ponen los accionistas a la sociedad para poder saber cómo funciona la sociedad, cuando funcione la sociedad, cuando venda, cuáles son las reglas que tiene que cumplir. Una de esas, por ejemplo, es el capital. ¿Cuánto va a ser el capital con el que empieza la empresa, con el que empieza la sociedad? Otras son las facultades del representante legal. Por ejemplo, si los accionistas quieren poner algunos límites a los representantes legales, entonces en ese documento es que se coloca eso. También se pueden colocar el objeto, a qué se va a dedicar la sociedad. Entonces ahí también se explica claramente cuál es el objeto, cuál es el capital, cuáles son las facultades del representante legal y otros temas que ya vienen como por la norma que sugieren que incluyamos en ese documento. Pueden haber diferentes tipos de documentos, o muy extensos, o más fácil, o en un lenguaje más sencillo y más entendible, que recomendamos que cuando van a constituir la sociedad, ese documento sea muy fácil, que lo entiendan todos los accionistas. La Cámara de Comercio muchas veces revisa sus estatutos, como es un documento que generalmente se acuerda entre los accionistas al constituir, pero no es tan público, es público, pero al momento de constituir es el único como momento clave. La Cámara de Comercio traduce esos puntos más claves en el certificado de Cámara de Comercio. Entonces, cuando tú tienes un negocio con un cliente o con un aliado o un proveedor, él te pide muchas veces el certificado y ahí es donde él va a ver esas limitaciones. Sí, en la asamblea de accionistas es donde se toman las decisiones de una empresa, en donde los accionistas pueden votar a favor o en contra de una decisión que se va a decidir en ese momento en la asamblea. Puede ser ordinaria o extraordinaria. Como son las reglas de la sociedad, cuando yo estoy en una asamblea, yo tengo que regirme por esas reglas que yo puse en los estatutos, que los mismos accionistas acordamos al momento de constituir, y decimos cuánto es el quórum mínimo para decidir cambio de representante legal. Tanto es el quórum, entonces quiénes están de acuerdo y quiénes no. Entonces, para hacer esas reuniones hay que tener como regla los estatutos. El derecho a voto es el derecho que tienen los accionistas en la asamblea a expresar su voto a favor o en contra de una decisión. Sí, ¿qué pasa? Cuando uno tiene, como accionista tiene un número de acciones y por cada acción uno tiene un derecho a voto. Pero muchas veces hay sociedades o hay accionistas que en los estatutos dicen no, mejor pongamos que por 2 acciones o por 5 acciones tiene un derecho uno a un voto. Entonces esa diferencia o ese cambio de voto se puede hacer dependiendo de cómo los estatutos quisieran, pero la regla general es que un voto, una acción. Y la otra forma es que uno puede delegar también ese derecho a voto. Pues yo puedo dar un poder a otro accionista o a un tercero para que vote en mi nombre en alguna asamblea. También lo defino en los estatutos. En los estatutos yo defino si los dividendos se entregan de manera anualizada o mensual o no sé, o se van a reservar ciertos años hasta que la empresa empiece a generar más utilidad. Eso dependiendo de los estatutos. Esas son las reglas, eso es lo importante de tener esos estatutos tan claros. También, en los estatutos yo puedo poner un límite de endeudamiento, que el representante legal no puede tomar créditos o no puede tomar préstamos hasta cierto monto, o puede que no permita que nunca se endeude hasta que la asamblea de accionistas apruebe un crédito, ya porque ellos lo consideran financieramente con el contador y con su director financiero. Sí, los estatutos se pueden modificar en cualquier momento. Las empresas evolucionan, que es algo que creo que todos los emprendedores saben. Se pueden fusionar, pueden cambiar, las limitaciones o responsabilidades del representante legal pueden variar, puede que la empresa en un punto ya sea lo suficientemente madura donde uno le dé más permisos al representante, entonces pueden variar. El punto es que cada vez que se reforme hay que pagar un impuesto a la Cámara, pero se puede hacer sin problema. Un consejo súper grande y es, si tienen unos estatutos, entiéndanlos antes de constituir, que sean claros, que sean fáciles, porque muchas veces son complicados
y esas son las reglas de juego. Entonces, si no conocen las reglas de juego de su empresa, es un poquito, puede haber mucho riesgo. Entonces es mejor que sea muy fácil y muy claro.